Durante 8 años enteros, ningún sonido fue más doloroso que el silencio. En la mansión más lujosa de Bosques de las Lomas, nacieron 2 hermanos gemelos ciegos, y junto con la oscuridad llegó el luto de un padre que nunca más supo sonreír. Pero todo cambió en menos de 3 minutos. Bastó que una joven niñera, pobre, desconocida y rechazada por todos, se arrodillara en el jardín y cantara una canción olvidada de la infancia. Los niños se detuvieron, rieron, y esa risa, que parecía imposible, atravesó los pasillos de mármol como un terremoto de fe. El hombre más poderoso de la ciudad bajó las escaleras, y allí, en ese instante, su vida comenzó de nuevo. ¿Has escuchado un milagro suceder? No con luces, ni médicos, ni promesas, sino con la pureza de una canción y el valor de alguien que no tenía nada que perder. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a ver hoy es real. Y si crees que el amor puede transformar destinos, si confías en Dios o ya viviste algo que nadie creía posible, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comenta desde qué parte de México nos estás viendo. Esta historia no es sobre ojos que volvieron a ver, es sobre corazones que finalmente se abrieron. Arturo Herrera era un nombre que abría puertas en cualquier salón de negocios de México. A los 44 años, dirigía un imperio inmobiliario valuado en cientos de millones de pesos. Alto, imponente, siempre vestido con trajes a la medida y relojes suizos, transitaba por los círculos más exclusivos como un rey moderno. Su mansión, enclavada en el corazón silencioso de Bosques de las Lomas, era un monumento al éxito. Mármol blanco, obras de arte originales, jardines simétricos y guardias armados en cada esquina. Pero por dentro, lo que había era un hombre destrozado, congelado en el tiempo, prisionero de un dolor que ningún dinero podía aliviar. El nacimiento de sus hijos gemelos, Santiago y Emiliano, debería haber sido el punto más alto de su vida. Pero al escuchar el diagnóstico de ceguera irreversible, algo dentro de Arturo se apagó. Las risas, la música, los sueños compartidos se evaporaron. En su lugar se levantó un régimen de control y silencio. Arturo se refugió en el trabajo, rodeó la casa de tecnología y profesionales, intentando compensar lo que el destino le había negado. Era un padre presente físicamente, pero emocionalmente ausente. Los hijos crecían entre fisioterapias y rutinas metódicas, sin afecto espontáneo. La casa, aunque llena de gente, vivía sumergida en una tristeza elegante, como si el dolor hubiera aprendido a caminar en tacones. Internamente, Arturo luchaba contra la culpa y la frustración. Se culpaba por no haber hecho más, por no haber encontrado una cura, por no haber sido lo suficientemente fuerte para aceptar. Su vida se volvió una repetición de días fríos, donde cada decisión era un intento desesperado de mantener algún orden. Pero la verdad es que, detrás de su rigidez, había un padre que solo quería escuchar a sus hijos reír. Había olvidado cómo se hacía eso, hasta el día en que una extraña entró en aquella casa y con una simple canción rompió la muralla que tardó casi una década en levantar. Ella llegó sin alardes, como quien entra pidiendo disculpas por existir. Camila López, 25 años, cargaba en la espalda una mochila remendada y en el rostro una expresión de quien ya escuchó muchos no. Era la nueva niñera, contratada deprisa después de que la anterior renunciara sin dejar explicaciones. Venía de Iztapalapa, barrio olvidado en las periferias de la Ciudad de México, donde la supervivencia es un arte y la esperanza, un lujo. Sus ojos color miel brillaban con una fuerza tranquila, y aún frente a la imponencia de la mansión, ella no temblaba. Había dentro de ella algo que no se enseña, una fe serena, cultivada entre carencias y promesas hechas a su abuela ya fallecida. Camila no tenía grandes expectativas. Esperaba solo recibir lo suficiente para pagar la renta atrasada y tal vez comprar libros nuevos de pedagogía, su pasión desde niña. Graduada con beca, se especializó en niños con necesidades especiales, no por oportunidad, sino por identificación. Había crecido rodeada de dolor, abandono y superación. Al entrar en aquella casa silenciosa y helada, sintió un escalofrío, como si estuviera atravesando un templo de memorias no resueltas. Saludó a la ama de llaves con una sonrisa tímida,
observó los cuadros de artistas famosos en las paredes y caminó hasta el jardín, donde el cambio de su vida comenzaría sin aviso. En la tarde del segundo día, al buscar a los niños, los encontró sentados en el pasto, palpando el suelo con los dedos, en silencio absoluto. La escena era desgarradora. Ningún adulto los acompañaba, ninguna música, ningún juguete alrededor. Movida por un instinto que no venía de los libros, Camila se arrodilló a su lado y comenzó a cantar la misma canción que su abuela le había enseñado cuando era pequeña y tenía miedo de la oscuridad. Una melodía simple, casi olvidada, pero llena de ternura. Los gemelos se detuvieron, giraron los rostros hacia la voz y entonces rieron. Rieron como si acabaran de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Camila cerró los ojos. Sin saberlo, acababa de encender la primera chispa de milagro en esa casa. Allá arriba, en la sala de monitoreo con decenas de pantallas de seguridad, Arturo observaba sin parpadear. Estaba revisando reportes cuando el sonido de la risa atravesó las bocinas. Aquello no tenía sentido. Los gemelos no reían, no en años. Se acercó a la pantalla que mostraba el jardín y vio la escena que lo paralizó. Camila, arrodillada, sonriendo, cantando con los ojos cerrados, y Santiago y Emiliano, con los ojos cerrados también, riendo con los rostros vueltos hacia ella, como si estuvieran viendo por primera vez. El mundo alrededor pareció silenciarse aún más. Arturo no podía procesar lo que veía. La emoción le apretaba el pecho como un golpe contenido. Aquella imagen era imposible. Y, sin embargo, real. Sin decir una palabra, Arturo bajó hasta el jardín. Sus pasos resonaron en el piso de piedra, y Camila solo notó su presencia cuando ya estaba a pocos metros. Al verlo, se levantó, vacilante, como si hubiera invadido un espacio prohibido. Pero Arturo no dijo nada, solo miró a sus hijos y por un instante su postura rígida vaciló. Santiago se acercó y tocó la mano de Camila. Emiliano, todavía sonriendo, murmuró un sonido que nadie escuchaba desde la guardería. Más. Arturo no sabía cómo reaccionar. Por dentro, estaba en shock. Aquello no era parte de ningún tratamiento. No era resultado de terapias, estímulos visuales o médicos extranjeros. Era humano. En los días siguientes, Arturo comenzó a observar a Camila de cerca, siempre por las cámaras. Ella no seguía ningún manual clínico, no usaba lenguaje técnico ni dispositivos costosos, pero hablaba con los niños como si la ceguera fuera solo un detalle. Los llamaba por su nombre con dulzura, los animaba a correr, descalzos, a tocar los árboles, a escuchar los sonidos de los pájaros y adivinar de dónde venían. Introdujo juegos de adivinanza con olores, texturas y voces. En poco tiempo, los pasillos de la casa comenzaron a resonar con los sonidos de la infancia. Risas, pasos apresurados, preguntas sin fin. Y Arturo, por primera vez en muchos años, se permitió escuchar. Había noches en que bajaba silenciosamente para espiar. Encontraba a Camila sentada entre los dos, contando historias con una linterna apagada, usando solo la voz y los sentidos. Cierta noche, los hizo tocar objetos de madera, vidrio, metal y adivinar de qué material estaban hechos. Ver es mucho más que usar los ojos, decía ella. Arturo, escondido detrás de una columna, sintió una lágrima rodar. Aquella mujer desconocida estaba reconstruyendo a sus hijos con sus propias manos. Y lo más sorprendente, sin querer nada a cambio. El impacto emocional era profundo. Arturo empezó a atrasar compromisos, a pasar más tiempo en casa, a almorzar con sus hijos. Aún no hablaba mucho, pero observaba con atención. Las preguntas comenzaron a surgir dentro de él como ecos antiguos. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo hacía aquello? Y, más importante, ¿por qué, aún teniéndolo todo, nunca logró provocar esa reacción en sus hijos? Por primera vez, Arturo tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Quizá, lo que sus hijos más necesitaban, ningún dinero del mundo podía comprarlo. La cercanía entre Arturo y Camila no fue inmediata. Aunque admiraba el efecto de ella sobre sus hijos, había algo en él que resistía. La trataba con excesiva formalidad, evitando conversaciones largas, siempre manteniendo una distancia calculada. Camila, por su parte,
No se intimidaba, pero tampoco forzaba la cercanía. Continuaba haciendo su trabajo con dedicación, sin jamás cruzar las fronteras invisibles de la jerarquía de aquella casa. Pero bastaba una mirada de Arturo hacia sus hijos, o una sonrisa inesperada de ellos, para que su fachada de control comenzara a resquebrajarse. La ama de llaves, con más de 20 años en la casa, fue la primera en demostrar abiertamente desconfianza. En tono bajo, comenzó a insinuar que Camila estaba creando falsas esperanzas. Decía que aquello no era ciencia, era una ilusión peligrosa. Algunos miembros de la familia de Arturo también se manifestaron. Una hermana envió un artículo médico sobre los riesgos de estímulos sensoriales mal aplicados. Un amigo cercano, médico reconocido, sugirió cautela. Arturo, presionado, empezó a cuestionar si aquello era realmente seguro. Al fin y al cabo, ¿y si sus hijos sufrían más después? ¿Y si era solo una fase? La duda se instaló. A pesar de eso, algo dentro de él se resistía a la idea de alejarla. Percibía cómo los niños habían cambiado. Ahora corrían por el jardín, hacían preguntas, se arriesgaban en juegos simples, incluso había momentos en que discutían entre sí, algo inédito. Era como si por fin estuvieran viviendo. Camila nunca les prometió visión, solo presencia, escucha, dignidad. Arturo lo sabía, pero el miedo a apegarse y después perder lo hacía retroceder. Era como si cada paso hacia la esperanza fuera también un riesgo de caída. Una tarde, Arturo la encontró en el jardín, recogiendo hojas con los niños. Observó en silencio hasta que Camila se volteó y preguntó, con suavidad, ¿usted ya ha caminado descalzo sobre el pasto con ellos? La pregunta lo desarmó. Él sonrió, pero no respondió. Aquello lo golpeó de forma inesperada. No era acusación ni reclamo, era solo una invitación a participar, pero la muralla del orgullo aún era fuerte. Esa noche, Arturo pasó horas mirando el techo, preguntándose en qué momento dejó de intentar ser padre, y comenzó a ser solo el mantenedor del dolor. La tensión aumentó cuando una revista sensacionalista publicó una nota. Magnate pone a sus hijos ciegos bajo cuidado de niñera sin formación médica. La noticia se viralizó. Con ella llegaron llamadas de inversionistas, preguntas incómodas, amenazas veladas a su imagen. Arturo, acorralado, cedió. Llamó a Camila para una conversación seca, formal, y le dijo que debía alejarse por algunos días hasta que bajara la marea. Ella no discutió. Solo bajó la cabeza, recogió sus cosas y se despidió de los niños con un beso en la frente. Ellos no entendieron, solo sintieron la ausencia. Al día siguiente, el jardín volvió al silencio de antes. Los días siguientes fueron un retroceso brutal. Santiago dejó de hacer preguntas. Emiliano, antes tan curioso, rechazaba los juguetes sensoriales. El jardín volvió a ser un espacio vacío. Arturo intentaba mantener la rutina, llamaba a terapeutas, contrataba nuevos especialistas, pero nada daba resultado. Por las noches, volvía a las cámaras, veía los videos grabados de Camila con sus hijos, repasando cada sonrisa, cada gesto de cariño. Sentía, por primera vez, que había cometido un error irreparable, pero era el orgullo, más que el miedo, lo que lo mantenía en silencio. Hasta que lo inesperado sucedió. En una noche sofocante de verano, Emiliano tuvo una fiebre repentina. Comenzó a temblar, su cuerpo ardía. Santiago, desesperado, se negaba a comer. Arturo intentó de todo, llamó a médicos, pero los niños no reaccionaban. Fue entonces cuando, sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y llamó a Camila. Su voz, antes fría y controlada, ahora temblaba. «Por favor, ellos te necesitan». Camila no dudó. Dejó todo y corrió hasta la mansión, sin importarle la hora ni lo que dejaba atrás. Apenas entró, corrió hasta la habitación de los niños. Al verla, Santiago se levantó de la cama como si sintiera el olor de la esperanza. Emiliano, aún con fiebre, extendió la mano. Camila se arrodilló entre ellos y comenzó a cantar la misma canción del jardín. Aquella melodía, cargada de amor y memoria, parecía calmar el aire. Emiliano dejó de temblar. Santiago sonrió. Arturo observaba desde la puerta, inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro.
Nunca había llorado frente a sus hijos, pero ahora no podía contenerse. Era como si en ese momento todo el dolor acumulado por fin tuviera permiso de salir. Camila no dijo nada, solo los abrazó con fuerza. Arturo se acercó, se arrodilló a su lado y con la voz entrecortada pidió perdón. Fui cobarde. Me escondí detrás del dinero, del dolor, y te alejé cuando lo único que hiciste fue amar a mis hijos como nadie jamás los amó. Camila, emocionada, sostuvo su mano. Y allí, en el suelo de mármol de la mansión, el hombre más cerrado de la ciudad abrió el pecho por primera vez. Los niños, entre ellos, hicieron lo que ningún adulto había hecho. Los abrazaron juntos. Nacía un nuevo lazo, hecho de confianza, no de contratos. En los días siguientes, Arturo cambió, canceló compromisos, apagó parte de las cámaras y se dedicó a reaprender a ser padre. Participaba en los juegos sensoriales, se dejaba guiar por sus hijos con los ojos vendados, caminaba descalzo por el jardín. Comenzó a reír, a tocar piano con Emiliano, a imitar voces con Santiago. Ya no necesitaba entender cómo hacía Camila aquello, solo sabía que era real y que por primera vez su casa estaba viva. Fue en una tarde tranquila, mientras organizaban una caja de juguetes viejos en el ático de la mansión, que Arturo encontró algo que lo hizo detenerse. Entre papeles antiguos y objetos de la infancia de los niños, había un sobre amarillento con un logotipo de hospital público y un nombre manuscrito en la lateral, Camila López. Intrigado, llevó el sobre a su despacho y al abrirlo, encontró documentos que hablaban de un nacimiento complicado, una desaparición de paciente y un bebé entregado a los cuidados de una abuela. El nombre de la madre en el expediente le heló la sangre, Isabel Herrera. El mismo nombre de su hermana mayor, desaparecida desde los 18 años, después de un escándalo familiar nunca resuelto. Tomado por una inquietud avasalladora, Arturo comenzó a investigar. Revisó registros antiguos, llamó a conocidos, cruzó información de nacimientos. Todo apuntaba a la misma conclusión. Camila no era una extraña, era su sobrina, hija de la hermana, que él pensaba muerta o perdida en el tiempo. Una joven que creció en las periferias, sin padre, sin madre, con solo una abuela como puerto seguro. Y allí estaba ella, años después, devolviendo vida a sus hijos sin saber que ayudaba a su propia familia. Arturo no sabía si llorar, correr a contarle o desmoronarse con el peso de la revelación. Durante días, guardó el secreto consigo. Observaba a Camila con otros ojos, buscando rasgos de Isabel en sus gestos, en su risa, en su ternura. Todo tenía sentido ahora. El don de cuidar, la fuerza silenciosa, el amor incondicional. Era como si la hermana, de alguna forma, hubiera regresado al mundo a través de la hija. Arturo pasó noches en vela reviviendo memorias olvidadas de la infancia, intentando recordar dónde todo se había torcido. Se dio cuenta, con dolor, de que había cortado lazos con un pasado que ahora clamaba por reconexión. Decidió que necesitaba contar. Llamó a Camila al despacho y con voz temblorosa comenzó a narrar la historia que nunca había tenido el valor de enfrentar. Habló de Isabel, de la vergüenza de la familia, del intento de esconder el escándalo con silencio y distancia. Mostró los documentos, las pruebas, los nombres que cruzaban destinos. Camila quedó en shock. Se sentó lentamente, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lágrimas corrieron por su rostro. Ella nunca supo quién era su padre, ni por qué su madre había desaparecido. Ahora descubría que había crecido tan cerca de su propia raíz, y que los niños a quienes cuidaba con amor eran sus primos. El impacto fue profundo, pero no destructivo. Camila, con la madurez de quien ya había sufrido demasiado, no reaccionó con rabia. Solo abrazó a Arturo, con un abrazo largo, silencioso, que sellaba una herida ancestral. Tal vez tenía que ser así, dijo ella, entre sollozos. Arturo, al sentir aquel abrazo, entendió que estaba ante un nuevo comienzo, un reencuentro no solo con su familia, sino con su propia humanidad, lo que el destino había separado por décadas. El amor, silencioso y persistente, finalmente reconstruía. La revelación del parentesco
fue el punto de giro definitivo. Arturo convocó una reunión con todo el personal de la casa. Por primera vez, habló con el corazón. Dijo que Camila ya no era una empleada, sino parte de la familia. La ama de llaves, sorprendida e incómoda, intentó argumentar, pero él la interrumpió con firmeza. Quien devolvió la vida a mis hijos fue ella, y eso vale más que cualquier diploma o tradición. Los empleados se miraron en silencio. Allí, frente a todos, Arturo rompió el último muro que los separaba del amor verdadero. Abrazó a Camila delante de todos. Los niños, a su lado, sonreían sin entender la profundidad del momento, pero sintiendo su fuerza. En los días que siguieron, Arturo inició algo que pocos esperaban. Con la ayuda de Camila, creó el Proyecto Ver con el Corazón, una fundación dedicada a niños con discapacidad visual en comunidades vulnerables. Usando parte de su fortuna, estructuró centros sensoriales, contrató profesionales y puso a Camila como directora pedagógica. El proyecto tomó fuerza rápidamente, y los gemelos se convirtieron en los rostros de la campaña, símbolo vivo de superación e inclusión. Santiago y Emiliano ahora hablaban en público, con voz firme, sobre sonidos, olores y texturas, sobre cómo el mundo podía verse de formas que los ojos nunca alcanzarían. Durante la inauguración de la sede de la fundación, Arturo subió al escenario y frente a cientos de personas contó su historia. Habló del dolor, del miedo, de la culpa y del milagro que entró por su puerta sin anuncio, sin diploma, pero con un corazón entero. Ella enseñó a mis hijos a vivir y me enseñó a sentir, dijo, señalando a Camila, que lloraba discretamente en la primera fila. El público aplaudió de pie. Era el clímax de una jornada, que comenzó con silencio y terminó en transformación. Esa noche, en la mansión antes congelada, hubo fiesta. Niños de distintos barrios jugaban en el jardín con los gemelos. Camila sonreía al ver a Arturo tocando guitarra, algo que no hacía desde su juventud. Las luces estaban encendidas, las ventanas abiertas. Por primera vez, la casa tenía sonidos de verdad, voces, carcajadas, música, vida. Arturo la llamó para bailar. Ella dudó, pero aceptó. Y allí, bajo las luces suaves y las miradas de los hijos, bailaron, no como patrón y empleada, ni como tío y sobrina, sino como dos almas que, después de todo, se habían encontrado. Y en ese instante, la ciudad afuera parecía distante. El tiempo parecía haberse detenido solo para ese momento. Los gemelos corrieron hacia ellos abrazando sus piernas, riendo fuerte, y Arturo, con los ojos llenos de lágrimas, susurró, «No solo salvaste a mis hijos, me salvaste a mí». Camila solo apoyó su frente en la de él, en silencio, porque el amor, cuando es verdadero, no siempre necesita palabras. Meses después de la inauguración de la fundación, la transformación de Arturo era evidente para todos los que lo conocían. El hombre antes temido por su frialdad e impasibilidad, ahora se había convertido en referente de empatía y responsabilidad social. En los ambientes de negocios, pasó a ser respetado por un nuevo motivo, su valentía para cambiar. Dio entrevistas, contó su historia sin filtros y usó su influencia para inspirar a otros empresarios a invertir en inclusión. Ya no era solo un magnate, era un padre presente, un tío orgulloso y un ser humano reconciliado con su propio dolor. Camila, por su parte, floreció. De una joven desacreditada e invisible, se convirtió en un símbolo nacional de resiliencia y amor. Recibió homenajes, invitaciones a conferencias y propuestas de trabajo, pero rechazó muchas de ellas. Decidió continuar allí, al lado de la nueva familia, coordinando las actividades de la fundación y criando a los gemelos con dedicación. Era respetada no por el apellido que llevaba, sino por la historia que construyó con sus propias manos. Su nombre se volvió sinónimo de esperanza en comunidades donde antes solo había abandono. Santiago y Emiliano, ahora con una nueva rutina llena de estímulos, mostraban avances sorprendentes. Empezaron a estudiar braille, aprendieron a tocar instrumentos e incluso comenzaron a escribir pequeñas historias en audio. La conexión entre los tres era inquebrantable, y Arturo, viendo todo aquello,
Comprendió que su mayor riqueza no estaba en las paredes de la mansión, sino en el milagro silencioso que ocurría en cada nuevo amanecer, en la risa de sus hijos, en el brillo invisible de sus ojos y en el amor que ahora llenaba cada rincón de la casa. El ciclo de dolor había terminado. En su lugar, nacía una nueva era de luz. 3 años después, los gemelos, ahora con 11 años, se presentaban en escuelas públicas y ferias culturales junto a Camila, tocando instrumentos y contando sus historias con orgullo. La Fundación Ver con el Corazón se había expandido a otros estados de México, llevando educación sensorial y emocional a cientos de niños ciegos. Arturo, más sereno, solía asistir a las presentaciones con una sonrisa discreta, siempre entre bastidores. En una de esas visitas, un nuevo niño llegó, venido de Iztapalapa, cargando una mochila remendada y la mirada curiosa. Camila lo recibió con los brazos abiertos, y así la rueda de la esperanza volvía a empezar, una vez más, guiada por el amor. Si esta historia tocó tu corazón, deja un aquí en los comentarios. ¿Has visto un milagro suceder ante tus ojos? ¿Crees que el amor puede sanar lo que la ciencia no logra explicar? Dale like a este video si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete al canal para más historias que renuevan la fe en la humanidad. Y comenta, ¿qué gesto de amor transformó tu vida? Porque a veces basta una canción para reavivar toda una existencia.